Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este Coffee Trading de ICM.com Latam. Un gusto nuevamente que estén con nosotros. El día de hoy tenemos una gran entrevista con una gran personalidad del mundo de las inversiones y del trading. Como siempre, les quiero comentar que en icm.com Latam tenemos los canales y las vías de redes sociales para que puedan interactuar con todos nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y ahora sí vamos a pasar a este segundo Coffee Trading de icm.com Latam. Ya me conocen, soy Julián Fernández, el gigante de la bolsa. Y el día de hoy tenemos en este programa de Coffee Trading a nuestro invitado Jorge Ángel Harker. Él es un profesional en finanzas y relaciones internacionales con especialización en gestión de carteras. Tiene una amplia experiencia en compañías nacionales y multinacionales, liderando equipos en áreas comerciales, de inversiones y de análisis financiero. El día de hoy vamos a estar teniendo un tema, o más bien bastantes temas que nos han estado solicitando y nos han estado pidiendo, porque vamos a dar una visión general del panorama actual de los mercados, destacando los temas que más preocupan a los traders e inversionistas, como son la desaceleración de China, los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por favor, démosle la bienvenida a nuestro invitado Jorge Ángel Harker. Bienvenido, Jorge. Adelante, por favor. Hola Julián, un placer estar aquí. Es un honor para mí acompañarlos y bueno, tener esta discusión. Un saludo a todas las personas que están conectadas viéndonos y bueno, eh, que tengamos una muy buena charla. Claro que sí, Jorge, por supuesto. Comencemos un poquito. No dirigiéndonos a ninguno de estos tres puntos, ¿cómo ves el contexto actualmente de los mercados en la parte general que envuelve estos tres puntos? ¿Lo sientes un mercado temeroso, un mercado cauto o un mercado optimista? ¿Cuál sería tu opinión para poder dar una pequeña introducción? Yo casi que de una forma casi grosera te devuelvo la pregunta, ¿de qué mercado estamos hablando? Porque en los últimos años hemos visto dos mercados. Usualmente o anteriormente estábamos acostumbrados a que había cierta correlación entre lo que pasaba en un mercado y sucedía en el otro, y me refiero a bonos y renta fija. Desde el 2022 o el 2021, casi que la estrategia 60-40, que es la famosa 60 equities, 40 bonos, se rompió porque tuvimos un 2022 donde no funcionó nada. Eh, y yo creo que hemos visto una ruptura de esa correlación entre los dos. Y volviendo a tu pregunta, creo que mientras vemos en equities el S&P haciendo máximos históricos casi que diario, los índices de miedo o de avaricia o de codicia, apuntando hacia la codicia donde los mercados están buscando cada vez subir más. Desde la última subida de tasas por parte de la Fed, lo que hemos visto es algo que no recuerdo un momento en la historia donde hubiéramos visto que la Fed bajara 50 puntos básicos y las tasas de los bonos del tesoro subieran 50 puntos básicos, que es lo que estamos viendo en el 10 años. El 10 años pasó de 3,70 a 4,20. Eh, Hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, mientras el mercado de bonos está muy asustado, el mercado de acciones está muy contento, está muy feliz. Entonces, por eso vuelvo y te digo, ¿de qué mercado estaríamos hablando? Porque es un momento particular el que estamos viviendo. Por supuesto, claro que sí, Jorge. Realmente, como tú lo mencionaste, en la historia de la Fed, creo no habíamos visto una postura tan agresiva en los movimientos o en los recortes de sus tasas como lo hemos estado viendo en estas últimas reuniones de la Reserva, ¿no? Posteriormente esperábamos también en la anterior, justamente la de este mes, un nuevo recorte y no se hizo porque hubieron buenos datos por parte de la inflación que está tocando nuevamente su punto de expectativa del 2% de la Reserva Federal y también se estuvo deteniendo a pesar también de que teníamos un dato un poco no tan esperado del empleo, ¿no? De Estados Unidos.
que como tal dieron una pauta un poco, como tú dices, de los dos mercados, unos contentos y otros pues no tan contentos, ¿no? Sin embargo, también creo que el tema de que Estados Unidos esté tomando esta posición va muy de la mano con lo que está sucediendo en China, ¿no? China estaba empezando a robar el mercado de Estados Unidos o posicionándose como la primera potencia y Estados Unidos no lo está permitiendo. Pero se esperaba que China estuviera en crecimiento y después nos llega la noticia de que hay desaceleración económica en China. ¿Tú qué opinas? ¿Qué factores clave están impulsando las desaceleraciones de la economía de China y qué implicaciones tiene para el crecimiento global, bueno, de China y de Estados Unidos si nos enfocamos? Mira, el tema de China es, yo creo que en Latinoamérica tenemos una visión de China equivocada a la realidad. Nosotros vemos como el gran gigante a China, la gran potencia, y creo que a China todavía le falta algo más para ser potencia económica. Creo que China tiene unos problemas estructurales internos en su economía bastante grandes, bastante profundos que tiene que solucionar. Y tanto así que las últimas reuniones del Politburo y del Banco Central chino, pues básicamente están, los planificadores de la economía están mirando esos temas, bajando tasas de préstamos, subiendo las ayudas a las compañías constructoras, porque están teniendo un problema en real estate. Algún lado leí, no recuerdo bien, que China está viviendo su 2008, más o menos. Es como su crisis, su prime, parece que lo está viviendo China. De una u otra manera, pareciera que lo está viviendo. Entonces, para nosotros, pretender que China vaya a ser una gran potencia de la economía en medio de una crisis inmobiliaria tan profunda, que además, si tú lo ves, empieza a repercutir no solamente en China, sino ya vemos Alemania. Uno de los principales socios de Alemania en términos de compras a Alemania era China. Y vemos a Alemania en recesión. Y no es un solo tema de Europa, que Europa también estructuralmente tiene problemas de crecimiento, pero Alemania, que se había enfocado mucho en China en las últimas dos décadas, está viendo cómo China ya no es el gran comprador. Adicional a esto, con China, viene Trump, que en su primer mandato aceleró el nearshoring o el onshoring, que tú ves México, pues lo puedes decir, es el gran beneficiado de esa política, casi que por encima de las empresas americanas. Hoy en día México es el mayor receptor de, de inversión extranjera a nivel global, y eso se debe al nearshoring que impulsó Trump. ¿Y cómo lo impulsa? Diciendo a las compañías americanas no produzcan en China, produzcan en Estados Unidos y aprovechen el nuevo NAFTA para hacerlo desde México. Creo que China va a tener problemas porque Trump definitivamente va a seguir con esa política y va a ser mucho más agresivo que lo que ha sido este gobierno demócrata, y va a continuar con lo que fueron sus 4 años, y lo ha dicho. Vamos a tener tarifas entre el 50 y 100% del producto, y ya está. O sea, entonces creo que China sí tiene un problema. Lo que se puede convertir China más que en un catalizador de una recesión global, es en un exportador de deflación, porque va a tener una sobrecapacidad o una capacidad industrial subutilizada. Entonces esa capacidad que está extra va a tener que exportarla, porque uno, su mercado interno no le está dando, y dos, tiene que salir a vender sus productos, y seguramente va a generar algo de deflación, va a exportar algo de su deflación, que ya estamos viendo localmente una deflación en China, unos precios bastante, un ritmo de subida de precios bastante moderado, inclusive en algunos sectores negativos. Entonces, no creo que vayamos a ver una China generando una recesión global, porque no pesa lo suficiente para hacerlo todavía, pero sí puede ser un factor de deflación, que es muy bienvenido en estos momentos. Oye, excelente, excelente. Entonces, realmente ante lo que me estás comentando, lo dijiste yo creo que muy bien. Estados Unidos está viviendo esa situación inmobiliaria que vivió Estados Unidos en 2008. Que justamente empezó a caer el tema de la vivienda, el real estate, los mercados de real estate empezaron a caer y ahorita está viviéndolo China.
También estamos viendo un ataque muy fuerte por parte de Estados Unidos y los aranceles que está colocándole la Unión Europea de igual manera a los productos chinos. China de repente creció fuertemente por convertirse en la fábrica del mundo, pero ahorita las empresas con el nearshoring se están justamente buscando la recolocación de las industrias en sus propios territorios. Justamente eso es lo que se está viviendo actualmente. Yo creo que nadie lo pudo haber explicado de una manera tan sencilla, tan directa y en una sola frase completa como tú, estimado Jorge. Me encantó, muy bien. Te preguntaría, yo creo que también para que todos estemos sabiendo cómo está, qué podría estar afectando. Ya comentaste que no crees que esté generando China una gran deflación a nivel mundial porque no es lo suficientemente grande. Una gran recesión. Oh, perdón, una recesión, perdón, sí, sí, una recesión económica global porque no es lo suficientemente grande China. Sin embargo, te preguntaría, ¿qué sectores tú crees que pudiera estar afectando esta situación, esta desaceleración de China al mundo? ¿Qué sectores tú crees que podrían ser los que hay que evitar? ¿Detectas alguno o algún mercado? ¿Qué nos platicas un poquito? No, inicialmente hay que pensar en materias primas. Eh, China tiene una gran capacidad de producción de acero, de coque de hierro, entonces, de coque carbón, perdón, de hierro. Entonces, este es uno de los sectores donde si China se paraliza, si sigue esta crisis inmobiliaria donde dejan de invertir en infraestructura, vamos a tener una sobreproducción de acero en el mundo y de compañías ArcelorMittal, BHP, Billiton, o sea, ese tipo de sectores, Vale do Río Doce, van a sentir una presión en sus márgenes. Eh, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. También hay que ver el tema del petróleo. Si China se desacelera mucho, ellos siguen siendo consumidores número, no sé, cuartos, quintos consumidores a nivel global en petróleo y carbón. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esos sectores en caso de que China, los planificadores económicos en China no logren darle una vuelta a la economía, pues sí podríamos llegar a tener problemas en esos sectores. Exactamente, exactamente. El tema del acero, justamente estamos empezando, aunque no lo estamos visualizando siempre en nuestros commodities, porque ahorita está con mucha volatilidad el oro, el petróleo, incluso la plata y algunas semillas, como se vivió a principios de año, que fue la cocoa y fue el café, pero por otras situaciones, principalmente climáticas. Pero el acero no lo tenía, bueno, personalmente no lo tenía en vista y tienes razón, realmente ha estado teniendo una tendencia ligeramente a la baja y podríamos estar teniendo mayor baja en este tipo de commodity por la sobreproducción que tú comentas que pueda estar teniendo China, ¿no? Y No, ajá, y qué pena te interrumpo, pero y si ves, por ejemplo, el price action del petróleo en las últimas semanas, o sea, tuvo un repunte después del miedo de Medio Oriente, eh, Brent llegando a 77, 78, y la semana pasada hizo 69, o sea, 8 9 dólares en petróleo es mucho dinero. Hay compañías que o se benefician mucho en esa volatilidad o pierden mucho en esa volatilidad. Eh, entonces, no sé, China todavía tiene una gran capacidad de influenciar en los mercados de commodities, y definitivamente los mercados de commodities están tomando atenta nota al respecto. correcto, correcto. Y es justamente, yo estaba viendo hace poco el nuevo canal lateral que está generando el petróleo después de la caída o del ajuste, porque realmente ha estado en crecimiento el petróleo, se hace un ajuste después del tema de que ya llega un acuerdo Israel con Estados Unidos de no atacar las plantas productivas de petróleo de Irán y esto pues relaja mucho al mercado y baja nuevamente los precios. Sin embargo, siguen estando altos con respecto a años anteriores, ¿no? Se mantiene en ese canal un poco por encima de... Sí, ahí hay una discusión interesante que es el precio del barril nominal o el precio real. Si tú lo miras, recuerdo en la época de Chávez, cuando estaba Hugo Chávez, el petróleo llegó a $110. Goldman Sachs había sacado un informe, el petróleo se va a 200, el mundo se va a quedar sin petróleo.
Estamos hablando de hace 10 años, 10, 12 años, estamos hablando de petróleo de $100, 100 arriba, $110 el barril. Hoy en día estamos hablando de 60, 70, 80, ponle. Si tú lo descuentas a inflación, ¿cuánto estaría el barril de petróleo hoy en día? ¿Cuánto debería valer esos 110? O sea, estaríamos hablando que hoy en día el petróleo a 100 inclusive estaría mucho más barato que hace 12, 14 años. O sea, producir petróleo por alguna razón, y no voy a decir consumo, porque el consumo, estamos estabilizados como planeta consumiendo más de 100 millones de barriles al día en petróleo, pero se ha vuelto o hemos sido más eficientes a la hora de producirlo o estamos produciendo realmente más petróleo. Pero en términos reales, el petróleo descontado de inflación es más barato. O sea, el petróleo ha sido terrible. Exactamente, exactamente. Visto justamente como tú lo comentas, descontando el tema inflacionario a nivel global y en estos últimos años, sí estamos teniendo un mantenimiento en el precio, aunque no se está teniendo un crecimiento, pero como tú comentas, los mercados no reaccionan ante un precio descontado de la inflación, sino al precio que va dando nuestros indicadores como el Brent, como el WTI, etcétera, que son de los más grandes, ¿no? En cuanto a temas de valor de petróleo. Qué buen punto de vista comentaste, estimado Jorge, porque me encantaría poder estar haciendo un análisis descontando el tema de la inflación posteriormente y después compartiéndolo aquí a los amigos de ICM. Realmente es algo muy bueno que podríamos estar viendo porque estabilizaría el precio histórico del petróleo. Y como tú comentas, hoy en día tenemos una mayor producción y está abaratándose el costo de la producción. Realmente estamos teniendo este margen extra que están teniendo las compañías y también comentas, el consumo se ha mantenido. Entonces, estamos sobreproduciendo a consideración del consumo que estamos teniendo realmente actualmente, ¿no? Y ante la situación de China, que China es, creo, el principal importador o consumidor de petróleo en el mundo, o uno de los principales, realmente vamos a estar viendo si tiene esta desaceleración que va a haber todavía una sobreproducción. Entonces, posiblemente hay una tendencia a la baja en el precio del petróleo bueno, el próximo año, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Acordémonos que el petróleo puede ser el activo más politizado en el planeta. O sea, no hay un activo y menos un commodity que ya de por sí los commodities tienen una particularidad que la mayoría de yacimientos de commodities, llámese oro, plata, petróleo, níquel, cadmio, paladio, platino, están en regiones inestables políticamente. Entonces ya le pones una. El valor, la pauta política. Sí, claro, ¿no? Entonces, las mayores reservas del mundo de petróleo están en Venezuela. No puedes volver un commodity más político que eso. O sea, Exactamente, no, no, no puede existir. Tienes toda la razón. o sea, súmale cobalto. O sea, Ajá. Se o mueve sea, muy en cuanto a al dictamen político, ¿no? claro. Y principalmente el petróleo, como lo comentas. Y súmale que el petróleo es el único cartel hoy en día que existe, cartel legal, que existe hoy en día en el mundo, la OPEP. Entonces, eh, es muy difícil llegar a decir, sí, mira, el petróleo va a subir, va a bajar. O sea, eh, en teoría, si hay una recesión, debería caer mucho, pero ¿hasta qué punto la OPEP va a decir, bueno, señores, yo no voy a dejar que esto salga de 70 o baje de 65? Es muy difícil porque como buen cartel depende de la disciplina de sus miembros. Entonces, Rusia, que sí está OPEP, pero no pertenece al mercado libre de petróleo, por lo que ya sabemos de las sanciones. Brasil, que está produciendo, Petrobras produce 2.5, creo que Brasil está en 3 millones de barriles diarios, pero si todo lo de sal y presal sale bien, estamos hablando de un productor de 4 o 5 millones de barriles a la vuelta de 5 o 7 años. ¿Dónde va a estar eso? ¿Qué pasa si Venezuela cambia de régimen, llegan inversiones y en 5 años esos miles de millones de barriles que están atrapados salen al mercado? ¿Quién va a decir del cartel? Bueno, muchachos, yo produzco 7 millones de barriles, yo me recorto 6 millones y No, me sacrifico por todos ustedes. no, no, no.
Nadie es tan bueno. Pues en teoría los árabes lo son, eh, pero siempre hay indisciplina dentro del cartel y siempre se ha comprobado. Entonces, cuando anuncian los recortes o los mayores, cuando salen a controlar que se les va de 90, 95 el barril, que dicen, bueno, listo, vamos a bombear más. Generalmente alguien ya ha bombeado más, generalmente alguien ya dice, sí, yo voy a bombear 500.000 y bombea 700.000 adicionales. O sea, vuelvo y digo, la disciplina en el cartel de la OPEP es clave, pero es casi inexistente. Sí, sí, no. Y ahorita con el tema del conflicto geopolítico en Medio Oriente, Israel puede el día de mañana decir, ¿saben qué? Yo sí voy contra Irán. Y esto cambia completamente, el panorama cambia. Además, dentro del Medio Oriente tienes que analizar que todos están en la misma tormenta, pero en diferentes barcos. Ese es un dicho que yo uso mucho, porque me parece muy diciente. Puedes tener a Arabia Saudita, puedes tener a Yemen, a Omán, a Qatar, todo lo que tengas, puedes tener a Irán, Irak, Kuwait. Y nosotros desde Latinoamérica caemos en la simplicidad de decir es que son musulmanes, son árabes. Sí, 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 el mundo árabe, punto. Claro, pero los odios internos dentro de ellos son a muerte, Exactamente. que los latinos no los vivimos. No, O sea, tú puedes decir, odio a Argentina porque me eliminó del mundial, o es que, pero esos odios religiosos no los vivimos en Latinoamérica, entonces muy poco los entendemos. sí, sí, sí. Los sauditas y los iraníes no se la llevan bien, o sea, porque son de diferentes ramas musulmanes, no entiendo mucho el tema, mal harían tratar de entender una cátedra, pero no se la llevan bien. De hecho, los saudíes, de alguna otra forma, han dado un silencio aprobador a lo que está haciendo Israel. Entonces, no, el mundo árabe, el mundo musulmán. Sí, somos el mundo árabe y musulmán, pero lo dijo un príncipe saudí hace muy poco. A mí lo de Palestina me tiene sin cuidado. O sea, yo estoy preocupado por lo mío. O sea, yo tengo cuatro paredes y las voy a cuidar. Ustedes verán cómo hacen lo suyo. O sea, y ustedes se han portado mal. Eso no, a mí no me interesa. Y Jordania ha apoyado a Israel en ciertas operaciones. Yo me pregunto, si uno ve el mapa, ¿cómo es posible que Israel bombardea a Yemen, que está a 2.000 kilómetros y tiene que pasar por varios países? O sea, logísticamente eso requiere ciertas aprobaciones. Entonces, yo no creo que el Medio Oriente sea todo un polvorín a favor o en contra de alguien. Yo creo que está muy dividido. Y eso es importante para tenerlo en cuenta en nuestro negocio, porque probablemente Israel sale a atacar, va a tomar represalias frente a lo que hizo Irán. O sea, esto es un tit for tat. O sea, esto va, viene, pero el tamaño de las próximas represalias va a estar muy contenido dependiendo de los apoyos que se den de lado y lado. Sí, 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 sí. Ahora sí que de los nuevos cárteles que se hagan o los grupos o alianzas, justamente uno contra otro, ¿no? Ya realmente también estábamos viendo que Estados Unidos estaba empezando a meter su cuchara. Entonces, mandando ahí un poco de apoyo, ayuda a Israel con tropas y ya sabes lo que sucedió durante el tema de Irak, que Estados Unidos con Irak, pues tropas hasta hace poco, ¿no? Con Obama fue cuando quitaron las tropas. Es que el Medio Oriente son muchas piezas concadenadas, porque por un lado tú tienes a Irán, que tiene el apoyo ruso, pero Rusia, por otro lado, está con la mesa muy, muy llena con Ucrania. De hecho, es más Irán lo que está apoyando a Rusia que lo que Rusia puede apoyar en este momento a Irán, distinto a alguna tecnología o algún apoyo político. Eh, una de las grandes herramientas que está usando Rusia en Ucrania son los drones iraníes, los Shahed, y los misiles que Irán le vende a Rusia y que Rusia le está pagando en forma de trueque, o sea, con alimentos y cosas de ese estilo. Pero tienes también a los saudíes que le están diciendo a Estados Unidos, yo apoyo a Israel, pero yo qué tengo ahí, o sea, yo cómo me beneficio. Israel que tiene el apoyo irrestricto de Estados Unidos y de algunos países europeos. Entonces, no es tan fácil. Al final del día, Israel eh, también está haciendo algo que nadie en Occidente fue capaz de hacer, que fue de eliminar unos fundamentalistas, terroristas, no sé el nombre que le quieras poner, pero que para muchos países de Occidente eran un problema.
Entonces, a Israel le están atacando la forma, pero no el objetivo. O sea, nadie le está diciendo, usted mató al líder de Hamas, mal hecho. No, usted le está diciendo, usted mató y arrasó un país. Eh, entonces, esa dualidad que está teniendo Occidente de, están haciendo algo que me interesa, no me gusta cómo lo hacen, pero cómo le digo que no, pero igual tengo que apoyarlo, es algo que es muy difícil de entender desde nuestro punto de vista, pero es de una mecánica del Medio Oriente que va a terminar afectando el precio del petróleo eventualmente. Exactamente, exactamente. Y es un punto que es muy polarizado porque muchos comentan lo que está sucediendo en Medio Oriente, el conflicto geopolítico en Medio Oriente solo afecta el petróleo. En tu opinión, ¿qué otros activos, qué otros mercados está afectando? Mira, hay un riesgo gigantesco que es donde Yemen, los Houthis lleguen a cerrar el estrecho de Hormuz, más o menos va a paralizar el comercio global. Entonces, ahí el canal de Suez no sirve de nada porque no va a tener flujo. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Quién es el mayor comprador de petróleo iraní? China. China. Y China usa el estrecho de Hormuz para movilizar su petróleo. Entonces, de pronto, Irán está muy interesado a través de sus proxies en Yemen, los Houthis, de que cierren eso, que lo han intentado hacer, tanto así que una coalición de Occidente mandó unos barcos a bombardear Yemen y a tratar de que no bombardearan los barcos mercantes y petroleros y todo esto. Eh, pero si ya llega efectivamente a cerrarse, China se va a ver afectado. Entonces China de pronto dice, mira, Irán, estoy contigo, pero hasta aquí llego yo. O sea, esta es la línea que no vamos a cruzar. Es un poco lo que ha pasado en Ucrania también que con Estados Unidos. Estados Unidos apoya a Ucrania, pero no te va a dar armas para que bombardees Moscú. O sea, defiéndete, pero no ataques. Es, es, son juegos diplomáticos, pero sí podemos ver un spillover de la situación a nivel global. Y además de eso, si llegamos a ver, te puedes imaginar que un barco que venga de Asia, bueno, no sé, de esa zona, tenga que ir a Europa, pues no va a dar la vuelta por Sudamérica. Tiene que dar la vuelta por África. El canal de Suez es lo más lógico. Va a tener que dar la vuelta por África. Esos son mayores costos, mayores tiempos. Entonces, sería un golpe inflacionario. No sé qué tanto, pero sí habría que estarlo monitoreando. Claro, por supuesto. Y con respecto a este punto que dijiste bueno, de que tocaste la invasión de Rusia a Ucrania, pues ya realmente también muchos ya están esperando próximamente la rendición de Ucrania porque ya no tiene, o sus aliados ya también se están retirando en el tema del financiamiento para poderse defender, ya están obviamente también muy desgastada la población y los militares ucranianos y ya ven muy devastadas muchas ciudades. Entonces, he escuchado un poco de comentarios con respecto a que ya pronto se va a tener la rendición de Ucrania ante Rusia, ¿no? Y esto pues también mueve mucho para Rusia, a favor de Rusia, porque va a tener un gran control en Europa por el tema de los canales de gas. Yo, yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que la decisión de Ucrania de rendirse, firmar la paz o sentarse a negociar inclusive con Rusia no depende de ellos, depende de Estados Unidos. Y en las elecciones que vamos a tener en un par de días vamos a definir si es, o sea, qué camino vamos a tomar en ese sentido. Trump lo ha dicho hasta el cansancio, yo voy a parar esa guerra. Eh, el, el cómo, muy de su estilo, muy blanco-negro. Él dice que él se va a sentar con Zelensky y le va a decir, bueno, señor, usted va a negociar ya no más esta guerra y si no negocia, no le vuelvo a dar un centavo. Y va a ir a hablar con Putin y le va a decir, bueno, señor, usted se va a sentar a negociar ya como están las cosas o si no, le voy a entregar todo lo que Zelensky me pida. O sea, le va a dar un cheque en blanco. Y va a jugar como ese garrote de zanahoria en los dos lados. No sé qué tanto lo vaya a hacer. Eh, la gente tiende a menospreciar la capacidad negociadora de Trump. Eh, en un primer momento de su mandato, cuando trató de renegociar eh, el NAFTA, bueno, tú lo viste en México, la gente se burlaba, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le yo no sé qué tal?
no solo lo sacó adelante, sino que fue probablemente uno de los mayores logros eh, que ha hecho en términos de comercio, siendo los mexicanos los mayores beneficiados, diría yo, que en el mediano plazo. O sea, es contradictorio para la visión que se tiene Trump. No me estoy poniendo ninguna camiseta política ni agitando ninguna bandera, porque no es de mi interés, pero son hechos. Eh, al final del día, México se vio muy beneficiado y tanto así que Andrés Manuel López Obrador, que acaba de dejar el cargo, nunca volvió a ser el antiamericano, el antitrumpista, porque le debió mucho a Trump y su renegociación. Actualizó ese tratado y volvió el comercio más dinámico. Y cuando atacó a Trump a China comercialmente, México estaba listo para recibir esos billones de dólares y lo hizo bastante bien. Entonces, en el tema, y me estoy alejando un poco y me No, no, disculpas, no, pero en el tema de Ucrania, creo que la ficha del gas no va a tener el mismo impacto hoy que lo tuvo en el día cero de la guerra, en el 2022. Uno. ujú, Dos, creo que la población europea y los gobiernos europeos algunos países, sobre todo los chicos que están más cercanos a Rusia, eh, lo único que han dicho es vamos a aumentar nuestro presupuesto de militar. Ves Estonia gastando casi, prometiendo en los próximos años gastando el 5% del PIB, Polonia algo parecido, Alemania reactivando su maquinaria de guerra. O sea, yo creo que el tema de Rusia, que vaya a tener más poder, no sé qué tanto. Si tú me preguntas a mí militarmente, la OTAN aprendió mucho de este conflicto. Eh, sobre Rusia, sobre sus capacidades, y creo que se está más enfocando más hacia China como potencia militar. Económicamente sí sería muy bueno, porque una guerra en Europa no le ayuda absolutamente a nadie, es inflacionaria. Ucrania, mal que bien, era una despensa de Europa, sobre todo en tema de girasol y de maíz y, bueno, y de otros, de semillas, de otro tipo de productos, y siempre conviene tener a Rusia dentro del sistema internacional. Esta guerra fría económicamente trae, ya hablamos de Medio Oriente, pero ya empezamos a ver los polos, cómo se empiezan a marcar, los ejes, cómo se empiezan a marcar, y eso trae problemas en cadenas de distribución, o sea, el chain supply se va a ver afectado, o sea, China, petróleo, bueno, lo que llegue a pasar en África, en Latinoamérica, nosotros no estamos exentos de esa guerra fría también. exactamente, exactamente. Mira, en primer, no te preocupes, me encanta que salgamos del tema, hablar un poco más allá. Realmente, para esto son este tipo de, para eso es este coffee trading, para poder explayarnos. Realmente es una plática que podemos estar tomando y tocando los temas que vayan saliendo, ¿no? Al calor de la plática. Realmente dices algo muy, muy interesante con respecto a México, del apoyo que tuvo durante la administración de Trump, y en México sigue siendo muy atacado por la postura que tuvo contra el tema inmigratorio, ¿no? Entonces salió Trump en su momento diciendo que va a poner una barda fronteriza México-Estados Unidos, y México lo odió. Pero realmente, como tú dices, el expresidente Andrés Manuel realmente ya no volvió a tocar un tema en contra de Trump, después de que obviamente le ayudó demasiado en su administración, porque fue una administración y que vivimos todos, del tema de COVID, de época de COVID, en donde obviamente la producción disminuyó, el consumo se mantuvo, hubo obviamente un incremento en el tema de bajas humanas y todo lo que se estuvo afectando, el tema logístico, y obviamente esta situación ayudó mucho a que México no cayera más de lo que estuvo cayendo, ¿no? Sus datos de Producto Interno Bruto. Bueno, realmente también, nada más para no salirnos como tal de este tema, de este punto. Pero hay un tema ahí, y tomándome la libertad que me acabas de ofrecer de salirme, hay un tema ahí que alguien algún día hará, o si lo ha hecho, no lo conozco, pero es muy probable que haya sucedido, algún estudio del impacto de la inmigración ilegal en la inflación en Estados Unidos. Alguien algún día lo tendrá que hacer. Europa en este momento está haciendo, hay mucha polémica, a los africanos, los musulmanes, bla, bla, bla. Durante muchos años fuimos los latinos, los que íbamos a Europa, los sudacas, y es que nos están llenando. Y de pronto en Europa están diciendo,
bellos aquellos tiempos que llegaban aquí los colombianos, los mexicanos, los ecuatorianos, dale, ahorita estamos llenos de musulmanes. Al final del día eso es un tema económico. Ujú. Estados Unidos, Europa, están teniendo unos problemas de envejecimiento de la población bien importante y lo está sosteniendo no la población nativa. Los jóvenes no están siendo nativos en su gran mayoría, sino inmigrantes. Sí. En el caso europeo son africanos, en el caso americano son latinos. Y eso es muy importante, porque uno de los primeros efectos del COVID, de toda esta cantidad, tsunami de ayudas que le dieron a la población, fue que la población llegó, el local llegó un momento y dijo, yo para qué voy a trabajar en un McDonald's por $8 la hora, cuando el gobierno me está dando un cheque de $3,000 mensuales, ¿yo para qué trabajo? Entonces, los trabajos no tan deseados o de salario mínimo no encontraban a quién contratar. Y eso fue una cadena que se fue subiendo dentro de la economía, entonces ya después no solamente era el que trabajaba en McDonald's, sino ya era el mesero del restaurante que ganaba un poco más, pues ya por propinas no iba a trabajar, entonces el mecánico, y empezó a subir, y eso generó una ola inflacionaria que está bien documentada, donde los costos laborales pegaron mucho dentro de esa inflación. Y lo hemos visto cómo se ha reversado, en donde en lo corrido 2024 se han destruido puestos de trabajo de americanos, de nacidos o locales, llamémoslo así, y se han generado trabajos para más de 1 millón de inmigrantes ilegales. ¿Qué tanto de ese efecto Ujú. podemos adjudicar a que la inflación haya bajado del 9 al 2,9? Exactamente. Entonces, yo creo que alguien algún día lo va a hacer, o por lo menos yo algún día leeré ese informe que alguien habrá hecho. Ajá, ajá. Pero sí creo que hay algo importante que la inmigración no hay que satanizarla y ese es un grave error de Trump. Y Trump cometió un error en su primer mandato, porque yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento y él salía a decir, a prometer en las universidades, en las Ivy Leagues, a decir, es que yo quiero que la gente que estudia en Harvard, en MIT, en Stanford, en UCLA, en UPenn, en NYU, se quede en Estados Unidos porque los educamos y después los echamos. Él no hizo nada. Él no hizo nada al respecto. Ahora que quiere volver, no, queremos que vengan la gente, los buenos, pero va a volver muy probablemente va a volver a caer en ese error. Entonces, es muy preocupante donde en su mandato, si se llega a dar, él persiga al inmigrante, genere una presión para que no lleguen más inmigrantes y la economía americana, que sigue creciendo, donde está necesitando de trabajadores, no logre llenar esas plazas de trabajo. Eso va a ser inflacionario. Entonces, ese punto hay que estarlo mirando. Claro que sí. Y bueno, realmente ya estamos a 11 12 días de las elecciones y en la última encuesta ya Trump había rebasado a Harris en 2 puntos, ¿no? 2 puntos porcentuales. Realmente ya todavía falta realmente esto, como dicen, esto se acaba hasta que se acaba. Pero pues ya están los mercados viendo esta tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder ya con una posible nueva administración de Trump? Y eso es un punto muy importante que tú comentas, que nos compete a nosotros como latinos, ¿no? Porque es justamente el ataque hacia nosotros como latinos. Sin embargo, que tiene que estar viendo el impacto inflacionario que va a estar teniendo el seguir atacándolo, ¿no? Realmente es un muy buen punto que tú nos comentas aquí, Jorge. Excelente. Oye, y bueno, ¿qué estrategias tú nos recomendarías para empezar a mitigar un poquito los riesgos asociados a todos estos eventos geopolíticos? Hablamos del Medio Oriente, hablamos de Rusia con Ucrania, hablamos de la nueva militarización que está teniendo la Unión Europea, hablamos también de la posible, bueno, las elecciones ya en puerta en Estados Unidos, hablamos de la desaceleración económica de China y que posiblemente no afecte tanto, pero es como tal un foco que está ahí en los mercados, ¿no? ¿Qué estrategias tú nos recomendarías para poder mitigar estos posibles riesgos? ¿Qué nos recomiendas? Mira, eh, hoy, esta mañana lo estaba pensando y lo hablaba con un cliente. Y decíamos, qué difícil, qué momento tan difícil. Acciones en máximos históricos, el mercado, los analistas súper positivos de que los earnings van a seguir subiendo, eh, que los múltiplos están baratos cuando por medias históricas están completamente caros. Volteas a ver los bonos y el mercado de bonos completamente asustado de que puede haber un rebote en la inflación. Eh,
A mí lo que más me preocupa en este momento, y creo que va a ser una temática que aunque ha venido en los últimos 2 años, sí le vamos a empezar a dar interés de verdad, es el aumento de la deuda de los países. Eh, Creo que esa indisciplina fiscal que vivimos desde el COVID, y en el COVID era entendible, o sea, estábamos en una emergencia, rompan los vidrios, hagamos lo que sea necesario, hay que salvar esto. Pero, pero no. Y el mejor ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos crece al 2,5, 3% y está manejando un déficit del 6%. O sea, no hace ningún sentido. En algún momento en una charla yo le decía a alguien, los americanos tienen un dicho que es spending like a drunken sailor. O sea, están gastando como un marinero borracho. Es, no puede seguir así Estados Unidos. Inglaterra ya está preocupado. Francia acaba de ir al Parlamento a decir, vamos a bajar el déficit. Ya las calificadoras están empezando, bueno, esto ya es serio. El primer objetivo que uno debería tener si uno cree que esto puede salirse de control es estar en activos que lo protejan de una guerra devaluacionista entre países. Porque aquí podemos decir, no, claro, el euro se va a devaluar. A Estados Unidos no le interesa un dólar tan fuerte. Esa es una historia que la gente dice, no, es que el dólar va a seguir siendo reserva, pero el dólar va a tratar de debilitarse. El yuan va a tratar de debilitarse frente al dólar. El yen va a tratar de debilitarse. Nadie va a querer ser la moneda fuerte porque va a perder competitividad. Eso va a generar inflación. Yo creería que hay que volver a lo que en los 70, 60 se usaba como un hedge natural, que era el oro. Y el oro, si tú ves, es el asset class de mejor performance en este 2024. Olvídate de Nvidia, de Facebook, los magníficos 7. El oro ha sido el asset class por excelencia este 2024. Y si vas a ver quién está rezagado, la plata también. Y hasta qué punto las criptos como mecanismos de protección o de salvaguardar valor pueden ser interesantes. Entonces empiezas a tener a Bitcoin otra vez, a Ethereum. Claro, vuelvo y uso el dicho, no todo, estamos en la misma tormenta, no todos están en el mismo barco. O sea, no es criptos por decir criptos. O sea, hay 8,000 monedas creadas en el día. Trump acaba de crear su moneda. Eso no lo hace que sea lo ideal. Pero digamos que hay que empezar a ver, o sea, hay que empezar a ver a cosas más tradicionales. Correcto. Oye, tocaste un punto, me gustó mucho que hayas considerado el tema de las criptos, porque yo también en un momento no hace mucho, hace un mes, toqué una recomendación con respecto a, bueno, una opinión con respecto al tema de las criptos, de que podrían convertirse en un activo de refugio. Y todo el mundo, bueno, esa opinión que hice, pues obviamente dijeron, no, como las criptos. Está loco. Estoy loco. Y escucharte a ti que lo dices, bueno, en primera ya veo que no estoy loco, o ya somos dos locos. Pero realmente creo que podría estarse considerando posiblemente no el activo de refugio a largo, a un portafolio patrimonial, pero sí te podría estar ayudando mucho cuando obviamente estás haciendo trading y que no encuentras esta estabilidad de activos, porque justamente tú lo dijiste, acciones al máximo, petróleo tan volátil, el oro lo más estable que tiene mucho volumen ahorita operado, incrementó fuertemente del año anterior a este año, mucho volumen, pero ya se mantuvo en un canal lateral y obviamente que alguien quiera estar generando ganancias, pues yo lo decía justamente, ¿no? El tema de las criptomonedas. Bitcoin no hace mucho acaba de romper su máximo histórico en volumen operado. Y también ya retomó otra vez el máximo histórico que habías tenido hace como 4 o 5 años. Y realmente ya lo rebasó. Ya después, obviamente, por mercado volvió a regresar. Pero Y súmale a lo de Bitcoin y te pongo aquí un paréntesis. eh, Vamos a entrar en primero los ETFs de Bitcoin. El inflow que hemos visto en criptos a través de los diferentes ETFs es una cosa bestial, porque además facilita al inversionista retail. O sea, y no tienen que ser profesionales, sino yo no quiero tener una billetera, yo probablemente esa tecnología no la voy a aprender a manejar, qué sé yo, pero puedo comprar un ETF. Sí,
y lo tengo. Y súmale adicional que la SEC acaba de autorizar opciones sobre esos ETFs. Entonces, vas a tener un multiplicador casi que algorítmico sobre la posibilidad de tener operaciones y liquidez sobre las mismas. Entonces, vamos a tener casi que gente haciendo trading sobre opciones, los market makers tener que hacer, cubrir su gama en los subyacentes y por lo tanto creando y destruyendo unidades de ETF permanentemente sobre cripto, eso le va a generar mucho volumen al subyacente que va a ser la cripto. Entonces, los ETFs, los iShares, los Grayscales, los Fidelity, los Vanguard, se van a convertir en los ejecutadores de ese flujo al mercado cripto, al mercado blockchain, del cual personas como yo no queremos participar por pereza mental, por ignorancia, porque, oye, ¿para qué? Ya tengo una cuenta de brokerage, ya puedo tener el exceso, no quiero pagar en cripto, todavía pago en mi moneda, en pesos colombianos, en pesos mexicanos, en dólares, qué sé yo, pero sí me da una salida a la exposición que yo quiero tener. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, el volumen ha crecido y creo que estos pasos de la SEC en reconocer la cripto como un asset class, no estoy diciendo para que la abuelita de 85 años invierta el 10% de su patrimonio en cripto, no, 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 pero sí le da validez a la teoría de ser asset class. No estoy de acuerdo con los crypto bros que salen a decir que es el futuro y Bitcoin, vamos a pagar Starbucks todos en Bitcoins. No, todavía no estamos listos. Creo que no va a llegar nunca, por lo menos en mi vida no lo voy a ver. Eh, pero sí es un asset class interesante. Ujú, correcto, correcto. Me parece interesante. Y justamente, ¿no? También no recuerdo muy bien, creo que en El Salvador el nuevo presidente está diciendo la ciudad cripto, ¿no? La ciudad Bitcoin. Y hace poco reflejó un dato con respecto al proyecto y la verdad todo el mundo lo está tomando como muy futurista. Realmente se está adelantando demasiado a lo que hoy en día se está pudiendo realizar, ¿no? Pero Si tú ves el ejemplo de El Salvador, y te invito un día a que hagas el ejercicio, Nayib Bukele, si Javier Milei es el único presidente libertario de la historia de este planeta o de la democracia, Nayib Bukele es el primer presidente cripto o cripto friendly de verdad que hay en el planeta. En El Salvador tú puedes pagar con billeteras digitales lo que sea, un café, un taxi. O sea, todo el mundo acepta cripto y está bien. Tanto así que la parte de las reservas del Salvador ya están. están en cripto. Sí. Y si tú ves el mercado como lo ves, y de pronto me salió aquí un poco de tema, es curioso, tú ves los bonos del Salvador como república, tienen un alto beta con Bitcoin. Mira. El mercado lo ves, o tú ves el bono del Salvador, ¿cuál es? 2029, probablemente 2031, el que es 6,3 octavos. Ajá. Eh, Hizo mínimos históricos el año pasado, probablemente cuando Bitcoin llegó a 19,000. El bono se negociaba a 25, 30 centavos. Hoy ese bono se está negociando a 96, 97 centavos, casi a par. Wow. ¿Y es por qué? Porque Bitcoin saltó de 19,000 a 60,000. O sea, se triplicó de valor. Pues tú estás negociándote a 25, pues 30, pues te triplicas, va a ser a 90. Es curioso. El mercado no le ve mucho, es una forma de entrar como por la puerta de atrás a la exposición cripto en los bonos del Salvador. Y realmente no lo veo nada loco, como tú comentaste, el primer presidente crypto friendly, porque también Trump en sus comentarios, ahora que estuvo en la cumbre de Bitcoin, comentaba justamente, ¿no? Que iba a estar teniendo un corte presupuestario de la Reserva Federal para poder colocarlo en reservas de criptos. Entonces, Acaba de lanzar su propia moneda la semana pasada, el Trump Trump Coin, acaba no de sé crear qué su sé propia yo. moneda. Comenta esto y en dado caso de que se haga presidente, posiblemente veamos ya una parte de las reservas de Estados Unidos colocada en criptos. No sabemos qué moneda, igual la de Trump. No sabemos cuál será. Se está adelantando. Se está No, adelantando. pero Trump sí es muy crypto friendly, lo ha dicho y lo ha dicho También, mucho. en varias. Y si tú crees, alguien me preguntaba, bueno, ¿cómo me expongo yo a un posible triunfo? Creo en Trump, creo que va a ganar, ¿cómo expongo? Oye, compra criptos. O sea, ya el trade
compra small caps, compra big oil y compra cripto. O sea, Claro. ya, ya viste cómo las conversaciones empiezan ya que cripto se convierte ya en una asset class que, que piensa hacer. Mira, yo te voy a hacer esto. Yo tuve la oportunidad de vivir en Boston en el 2015, ya hace 9 años, Ujú. y me acuerdo de ver la gente hablando de Bitcoin, y Bitcoin costaba 200, $300. Y alguien me dijo, oh, deberíamos hacer un pool entre amigos y comprar Bitcoin. Y yo, Estás o sea, loco. yo soy un profesional de esto, yo no voy a perder mi dinero. O sea, y ya tú ves mi portafolio y tengo algo de cripto. Sí, actualmente ya todo el mundo ya tenemos algo de cripto. Sí, o Ajá, sea, algún ETF, claro. cualquier moneda. Ya, Y si no fuera por los ETFs, yo no lo tendría. Yo no abriría una billetera, no haría eso. Pero el ETF me da el camino eh, a través de mi cuenta de brokerage de tener algo de cripto. exactamente, exactamente, exactamente. Ay, estimado Jorge, mira, podemos estar platicando aquí de tantos temas. Realmente me ha encantado. Yo creo que a toda nuestra audiencia le va a encantar que nuevamente te tengamos en otra siguiente charla aquí en Coffee Trading, porque podemos estar hablando de tantos temas y enriqueces mucho la estrategia que puedan estar teniendo nuestros traders de ICM. Realmente es un gusto el haberte tenido aquí y no quiero despedirme sin antes que nos ayudes con un mensaje que quieras dejarle a esos futuros principiantes en el mundo del trading y de las inversiones. ¿Qué recomiendas? Que no se pongan nerviosos con lo que está sucediendo hoy en día. Siempre hemos vivido etapas. El mercado es una montaña rusa de sube y bajas, ¿verdad? Coméntanos un poquito, ¿qué les recomiendas a estos nuevos y aprendices que están iniciando? Uno, yo creo que tener paciencia. Eh, Y tener paciencia no es cuando tengas la posición, sino para entrar. A veces el nivel de entrada es más que el activo. O sea, hay que tener mucha paciencia. Y es un error que caemos todos de, Tesla cayó 5%, hay que entrar ya. No, no, o sea, esperemos. O sea, haz tu análisis, haz tu due diligence, mira tus gráficas. Eh, es tener esa cabeza fría. Es muy difícil, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo. Yo todavía caigo en esos errores y por eso lo digo, o sea, es tener un poco de paciencia donde entrar. Dos, ser muy respetuosos del stop loss. Eh, hay estadísticas donde dicen que los traders exitosos no son los que siempre tienen la razón. De hecho, muy pocas veces tienen la razón. Simplemente son los que ejecutan más juiciosamente sus stop loss y los que dejan correr más disciplinadamente las ganancias. Eh, eso es importante. Eh, y tres, tratar de aislar el ruido. Hoy en día las redes sociales generan mucho ruido, hay mucha gente haciendo pump and dump scams, donde te dicen, compra esto, va a ser el próximo, ya haz tu due diligence, mira a ver, si no te gusta leer balances, por lo menos mira la gráfica, trata de leer en otras partes que es sobre eso, y ahí vas, o sea, yo siempre le digo a alguien que está arrancando, que quiere hacer trading, es tómate 1 o 2 meses donde haces trading en un libro, dices, aquí voy a entrar, entonces compro Tesla a 220, tan, tan. No toques la plataforma, de una forma de demo, y espera los 4 o 5 días, oye, ¿cómo vas? Tal, no, listo, ok, saliste, o no, me estopié, para que empieces a generar una metodología propia, porque no hay metodología, nadie tiene la metodología, no, nadie tiene el santo grial de la metodología, cada perro sabe cómo se rasca sus pulgas. Entonces, tienes que ir tú muy disciplinadamente, mira, entro aquí, para saber si esos primeros 1, 2, 3 meses, ¿cómo estaría tu PNL? ¿Estarías debajo del agua o estarías ganando plata? Para que tú lo entiendas y lo puedas ejecutar de una mejor forma cuando ya tengas que ir a la pantalla, porque desafortunadamente la pantalla no perdona. Excelente. Estimado Jorge, excelentes palabras para nuestros nuevos traders y futuros inversionistas. Realmente, pues bueno, para todos nosotros en icm.com Latam fue un gusto poderte tener aquí en Coffee Trading. Como te comento, me encantaría poder tener una siguiente, a ver si la podemos estar agendando para dentro de unos 2 meses, para poder estar teniendo nuevamente aquí a una personalidad como tú. Y pues bueno, antes de poder cerrar este Coffee Trading, indícanos cómo te pueden estar encontrando tus redes sociales para que la gente te pueda estar siguiendo tu trabajo, todo lo que tú estás haciendo.
Eh, bueno, en LinkedIn estoy. Ahí pongo de vez en cuando escribo algo, cuando me hacen alguna otra entrevista, la comparto en LinkedIn, Jorge Alberto Ángel Harker, como me dices. Y en Twitter no soy tan activo, soy por temporadas como las golondrinas. Tengo algunas temporadas más activas que otras, pero casi todo está ligado a temas financieros y me pueden encontrar como @777JAAH. Excelente, excelente, estimado Jorge. Pues bueno, realmente pues ha sido un gusto enorme, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Ha sido emocionante poder estarte escuchando y pues bueno, realmente hemos llegado ya a nuestro tiempo final de este Coffee Trading. No nos quedaría más que desearles a todos muy bonita tarde, muy bonito día. Síganos por favor en nuestras redes sociales. No dejen de seguir a nuestro amigo Jorge Ángel Harker porque él es un experto, un especialista en inversiones. Que tengan bonita tarde. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, Julián. Hasta la próxima. Nos vemos, estimado Jorge. ICM.com, your investment house.